Y vamos a hablar de un tema que a mí me interesa mucho en particular. Y es el tema de la educación Waldorf. Y me preguntarán por qué para hablar de la educación un señor repeinado ahí de los años 20. Porque este señor repeinado es lo que se conoce como un clarividente. ¿Qué es un clarividente? Bueno, es un hombre que puede ponerse en contacto con las fuerzas misteriosas del universo, entrando en trance, y puede acceder a una especie de biblioteca universal que se llama el registro akáshico. Y entonces, consultando el registro akáshico, lo puedes saber todo. Puedes saber ingeniería, física nuclear, fotografía, pintura de óleo al natural, fabricación de paneles acústicos, lo que ustedes quieran, todo, porque todo el conocimiento del universo está en ese misterioso registro akáshico, y unos pocos clarividentes, unas pocas personas con poderes especiales pueden acceder a él y consultarlo, como quien va a la biblioteca o como quien en Google busca lo que ande buscando la gente en Google. Y este señor que tengo aquí junto, que se llama Rudolf Steiner, aseguraba al mundo que él era uno de estos clarividentes. Él originalmente había trabajado, había fundado la teosofía en Alemania. La teosofía era esta religión, metarreligión que reunía todas las religiones, toda la sabiduría que se había inventado Elena Petrovna Blavatsky, un personaje del que algún día hay que hablar, porque era yo criticando evidentemente las sectas y los embustes místicos, no dejo de admirar la cara de cemento armado, la cara de material inexistente para tallar diamante que tenía doña Elena Petrovna Blavatsky. Es una de las embusteras más espectaculares de la historia de la humanidad. Y entonces él llevó la filosofía, entre comillas, de Elena Blavatsky primero a Alemania, y luego se dio cuenta que era mejor ponerse por su cuenta, como los gurús buenos acaban dándose cuenta de que no les sirve seguir al gurú anterior, sino que necesitan inventar su propio. Entonces, si lo de Elena Petrovna Blavatsky era la teosofía, la sabiduría que viene de los dioses, porque todos los dioses estaban juntos con ella, eran los ascendidos, los superiores ascendidos. Si usted ha oído hablar de eso, se los inventó doña Elena. Y entonces él inventó la antroposofía, la sabiduría de los seres humanos, pero el ser humano más sabio del mundo era, por supuesto, este tío, Rudolf Steiner. Y entre las muchas barbaridades que él inventó la agricultura biodinámica, que no sirve absolutamente para nada más que para sacarle dinero a los pobres agricultores. Tiene unas recetas delirantes que no sirven para nada, demostrablemente no sirven para nada. Está basado en la astrología, y la astrología es lo que utiliza para determinar en qué momento se planta y en qué momento se cosecha, y cuánto tiempo tienen que estar sus preparaciones para fungicidas que él se inventa con cuarzo, con silicio, que es uno de los materiales más inertes de la tabla periódica. Y se inventó una arquitectura antroposófica, y se inventó la medicina antroposófica, y se inventó los bailes antroposóficos, que llamaba euritmia. Vamos, se inventó un mundo antroposófico a su gusto y conveniencia. Y una de las cosas que inventó fue la educación Waldorf. Y la educación Waldorf, yo me acerqué a ella, mucha gente me pregunta, luego la gente me pregunta sobre pedagogía. Oye, ¿qué opinas del proyecto pedagógico de fulanito de tal, que es un tío al que nadie conoce, que está en un pueblito en Argentina y que cree que va a revolucionar la educación de todo el mundo? No tengo idea, no soy pedagogo, sé poco de pedagogía, sé que tuve buenos profesores y buenos sistemas educativos en mi juventud, afortunadamente, que me hicieron lo que soy. Pero no soy pedagogo. Yo creo en la pedagogía basada en evidencias, lógicamente. En vez de que a un señor se le ocurra, la pedagogía está muy mal, uy, genio, pues todo está muy mal, todo es corregible. Vale, lo que yo creo que hay que hacer es que los niños sean los que decidan qué van a estudiar. ¡Ay, qué bonito suena! Y todos los hippies de los alrededores llevan a sus hijos, y sus hijos deciden, hoy queremos estudiar gusanos. No, yo no quiero estudiar gusanos, yo quiero estudiar agujeros negros. No, pero es que tenemos que estudiar primero física, los principios de la física, pegar los agujeros negros. No queremos, eso no queremos. Bueno, entonces no se le enseña física a los niños, porque los niños han votado. Y esto se ha hecho en escuelas, ¿no? El resultado es aterrador. Yo recuerdo gente que conocí que salió de las escuelas Summerhill, de la educación activa que se inventó un señor llamado A.S. Neal, con toda la buena voluntad del mundo, y que no estaban preparados para nada para funcionar en un mundo real. Yo me acuerdo uno que llegó a un periódico en el que trabajaba yo,
y quería trabajo de reportero, y en aquel entonces todavía no había ni siquiera muy clara la carrera de periodismo. Yo por eso fui profesor de periodismo. Yo, sin tener una carrera universitaria, fui profesor de periodismo porque no había licenciados en nada que fueran profesores de periodismo. Entonces echaron manos de gente común, de periodistas que aprendimos el oficio en la calle para ser profesores universitarios. Entonces un día le dijeron, cuando llegó, le dijo, vale, pues preséntate mañana a las 8 de la mañana por tu orden de trabajo. ¿Cómo qué orden? Sí. Tú no sabes nada de cómo funcionan los periódicos. Bueno, si me enseña, sí, cómo no, mira. Tú eres reportero, cubres tal fuente. En la mañana, a las 8 de la mañana, te presentas en el periódico y en este tablón está puesta la orden de trabajo de lo que tienes que hacer ese día. A qué hora hay una conferencia del ministro de no sé cuántos, a qué hora tienes que ir a cubrir una actividad que va a ser una inauguración de tal otra cosa, y hasta así tienes todo tu día cubierto, y a las 7 de la noche vienes, redactas tus notas, las entregas a las 11 de la noche, que es el cierre, y ya te vas a tu casa. Y usted dijo, oiga, pero yo quiero opinar sobre qué voy a cubrir yo. El jefe de redacción o redactor jefe en España le dijo, no tienes que opinar, el que decide soy yo, tú lo que haces es hacer lo que se te ordena. Pero es que las órdenes son autoritarias. Duró 10 minutos en el periódico, porque le habían enseñado en la escuela que él podía participar democráticamente en absolutamente todo, y nunca le dijo a nadie que en los empleos no pasaba eso. En fin, pero no sé de pedagogía, pero sé de sectas. Y me había interesado mucho por la secta de Waldorf desde que trabajé el tema de la banca Triodos. Me llamó mucho la atención la banca Triodos, luego resultó que es la banca de esta secta, de la secta de la antroposofía de Steiner, porque una secta que no tenga fuentes de financiamiento está frita. Y como él no tiene tantos donantes, pues lo que tienen son sus propios bancos. Tienen 2 o 3 bancos, pero el más importante es Triodos, y es el que está activo en España, y es el que además salió a la luz en España por una serie de cuestiones. Entonces yo analicé el tema del banca Triodos, lo investigué, lo publiqué, y se enojaron muchísimo conmigo. Pasados un par de años, entré en el tema de la pedagogía Waldorf. La pedagogía Waldorf es el invento de Steiner. La historia es esta: un seguidor de las chifladuras de Steiner, de las chifladuras gurús de Steiner, era el dueño de una fábrica de cigarrillos en Alemania, la Waldorf Astoria, igual, con el mismo nombre que los famosos hoteles. Y entonces le dijo Steiner, oye, quiero que pongas una escuela para los hijos de mis obreros. Pobres hijos de los obreros, siempre les toca bailar con la más fea. Perdón, es una expresión aterradora la que acabo de decir. Mil disculpas, la mala educación de mi infancia. Pero les toca los peores experimentos. Entonces Steiner se puso en contacto con el registro akáshico, en 2 o 3 días supo cómo había que hacer la educación y lo transmitió y puso la escuela Waldorf Astoria. Por eso no se llama educación Steiner, sino educación Waldorf, porque la primera se puso en la fábrica de cigarrillos de Waldorf Astoria. ¿Cuál es el problema con esta educación? Bueno, que se basa en las creencias delirantes de Steiner. Por ejemplo, él pensaba que cuando el niño tenía entre 0 y 7 años, el espíritu todavía no se había pegado a la carne. Y entonces, si uno evitaba que el niño se sometiera a la razón y podía simple y sencillamente mantenerlo en el mundo de la fantasía y del juego, permitiría que el espíritu se mantuviera libre, y cuando el niño fuera mayor podría ser clarividente. La educación Waldorf está creada para criar niños clarividentes. No se fije usted mucho que en 100 años no han creado un solo clarividente, ellos lo siguen intentando. Pero por eso, por ejemplo, hasta los 7 años en la educación Waldorf se trata de no enseñarle a los niños ni lectura, ni matemáticas, ni historia, sino que todo tiene que ser fantasía, juegos e imaginación, para que su espíritu no se encarne demasiado pronto, porque la razón va a destruir su capacidad de clarividencia. Y esto lo creen en serio, ¿eh? Pero el problema, todos podemos hablar de muchísimas de las creencias delirantes de Steiner que se les enseñan a los niños en las escuelas Waldorf, y que ha provocado reacciones, obviamente, de padres que creen que están yendo a un lugar como de educación progresista, y lo que se encuentran después de unos meses es aquello, porque nadie les dice que es una escuela dependiente de una secta ocultista, mística, basada en la antroposofía de Steiner. Y muchos padres han reaccionado, y hay reacciones fuertes contra la educación Waldorf en varios países del mundo. Pero el elemento que en este momento me preocupa es que una de las cuestiones que creía Steiner es que las vacunas no debían aplicárseles a los niños. Porque mire usted,
Los niños para su desarrollo espiritual tienen que pasar las enfermedades de los niños. Si tú le evitas el sarampión, la varicela, las paperas o la viruela, porque el ejemplo que usaba Steiner era concretamente el de la viruela, si tú les impides que pasen estas enfermedades, estás ahorrándoles el dolor físico, pero estás impidiendo su desarrollo espiritual. El desarrollo espiritual que conlleva el enfrentarse a estas enfermedades. Mucha gente cree que el sistema inmunitario de los niños se fortalece si pasan estas enfermedades que son aterradoras. Yo no recuerdo haberme sentido muy espiritual cuando sufrí paperas. Peor el asunto, no había vacuna para el sarampión cuando yo era pequeño, pero tampoco se enteró nadie que no había yo pasado el sarampión. Me dio a los 31 años y casi me mata. Me hubiera gustado mucho tener una vacuna para el sarampión, porque además pasé una semana aterradora donde nadie acertaba qué enfermedad tenía yo, hasta que un amigo mío, que curiosamente era cirujano traumatólogo, pero tenía una hija y estaba muy metido en cosas de pediatría, y me fue a ver a casa, me miró y dijo: tú lo que necesitas es un pediatra, tienes sarampión, y efectivamente era lo que yo tenía. Bueno, esta idea de Steiner lleva a que en esas escuelas a los niños se lastima o se siente mal, bueno, le dan homeopatía o le dan flores de Bach, pero no le dan medicamentos de verdad, porque la razón obviamente impide el avance espiritual, bla, bla, bla. Y entonces está empezando a ocurrir que en distintos lugares de Europa, por lo pronto hasta donde yo sé, se ha dado el caso de que las escuelas son negacionistas de la COVID-19, negacionistas del coronavirus, rechazan las medidas de distanciamiento social, las medidas de las burbujas de niños, es decir, que los niños tienen su grupo de escolar, pero no interactúan en este momento con los niños de otros grupos escolares. Mi hijo lo está viviendo ahora, él está en quinto de primaria y tiene su burbuja y no pueden salir de su burbuja y juegan entre ellos y están diciendo, bueno, pues esto pasará. Los niños son mucho más adaptables e inteligentes que los adultos, esto hay que aclararlo. Cualquiera de los niños de la clase de quinto de primaria de mi hijo es muchísimo más listo e informado que Miguel Bosé o que Victoria Abril, por decir ejemplos, ¿no? Pero en las escuelas Waldorf no se ventilan, no se hacen burbujas, no hay distanciamiento social, no hay que usar mascarillas y además se les recomienda a los niños y a los padres que no se vacunen. Miren ustedes, de la pandemia solo vamos a salir con la vacunación de la mayoría de la gente. ¿Cuánta? No lo sabemos. Se calcula, pero se calcula basados en lo que sabemos de sarampión o de polio o de otras enfermedades, pero que no es seguro, porque nada nos indica, nada nos asegura que esta enfermedad se comporte como aquellas otras, que entre el 70 y el 80% de la población vacunada genera una inmunidad de grupo. La inmunidad de grupo no es algo que aparece así mágicamente, que le inyectas la vacuna al que conforma ya el 80% de la población y ¡pum!, mágicamente están todos inmunizados. No, esto ocurre lentamente, ocurre gradualmente, como lo hemos podido ver en las gráficas de Israel o de Estados Unidos, cómo los contagios, las muertes y los casos de COVID a largo plazo van reduciéndose lentamente. Y esa reducción lenta llegará a ser totalmente manejable cuando se tenga inmunidad de grupo. Pero mientras tengamos en nuestro seno antivacunas, escuelas antivacunas, en Vitoria ya pasó que hubo denuncias de padres que la escuela no estaba siguiendo los protocolos, en Francia ya pasó, en Alemania ya pasó. Si no combatimos a los antivacunas, nos estamos jugando nuestra vida. Porque esos niños, y los padres que están de acuerdo con eso y los profesores que promueven eso, porque generalmente son miembros de la secta, por lo menos las directivas de las escuelas Waldorf son parte de la secta, se están jugando no su vida. Pues si fuera eso, dices tú, mira, su derecho, se están jugando la vida de todos nosotros. Entonces, si tenemos un problema con los antivacunas, tenemos un problema mucho más grave con las escuelas antivacunas, porque realmente la prudencia de los niños a mí me ha dejado verdaderamente sorprendido, y la cantidad de problemas, de contagios que ha habido en las escuelas es diminuta en España, pese a que hay educación presencial desde el inicio de este ciclo escolar. Y esto se debe a que los niños actúan con prudencia. Pero bueno, que los niños riñan a la gente que viene sin mascarilla por la calle, y lo he visto, y no mi hijo, que sí lo hace, pero otros también lo hacen.
Oiga, póngase la mascarilla, que usted me puede contagiar a mí, que yo soy joven y pues, fingimos que a los jóvenes no les pasa nada, que no es cierto, simplemente se mueren menos y sufren en menos cantidades, pero los que se mueren igual. Pero vamos, mis probabilidades de enfermarme son menores porque soy muy joven, pero como me contagie a mí, yo mato a mi abuelo o a mi padre o a mi madre. Los niños tienen esa conciencia, afortunadamente, que parece que no están teniendo los hijos de la clarividencia, el ocultismo y las sectas que están ocultas detrás de algo que parece muy serio y parece muy amable. Hay una educación humanista que así se venden, que es la educación Waldorf. No, mire, es muchísimo más grave. Cuando yo escribí algo sobre la educación Waldorf, Triodos decía que no tenía nada que ver con la educación Waldorf, ni con la antroposofía. La carta fundacional de Triodos dice que siguen los principios de la antroposofía, pero no les haga usted caso. Triodos se desentendía de la antroposofía, pero cuando hice una entrada sobre Waldorf en mi blog, la directiva de Triodos Bank le avisó a Blogger que iban a iniciar acciones legales aterradoras contra mí. Bueno, poco menos iba yo al tribunal de La Haya, porque estaba yo difamándolos y haciendo cosas horrorosas, y Blogger se asustó y me sacó del aire mi entrada sobre Waldorf, lo cual revela lo tontos que son estos, porque cuando yo di a conocer esto, 25 blogs reprodujeron la entrada original sobre la educación Waldorf, y al fin y al cabo tuvo muchísima más repercusión de lo que hubiera tenido si simple y sencillamente se callan, pero como ya estaban enojados conmigo, especialmente un líder de la secta que se llama Joan Melé, que fue director, por cierto, Banca Triodos, pues metieron la pata, me atacaron, me hicieron que quitaron de mi blog, y en mi blog todavía no se puede leer la entrada de la educación Waldorf, pero se pudo leer en 25 lugares más y sigue teniendo eco. Por cierto, me acaban de hablar del periódico de Cataluña para hablar sobre ese tema. Así que eso es lo que tengo que decir sobre las escuelas sobre los antivacunas en general, pero sobre todo las escuelas antivacunas. Si usted sabe que alguien está promoviendo el antivacunismo, denúncielo. Denúncielo, porque es la vida de los demás la que se está jugando. Esto no es un juego. Y si no nos damos cuenta de su dimensión, pues es probablemente porque cuando uno está viviendo hechos históricos gravísimos, no se entera de estar viviendo hechos históricos gravísimos. Y entonces, pues, será al cabo del tiempo cuando nos demos cuenta lo que hemos pasado en este largo 2020, pero yo sigo sintiendo que este es el segundo marzo de 2020, porque no tiene mucha cara todavía de ser 2021, pero vamos a salir si salimos todos juntos. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va Desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.